Buenas, mi nombre es Ingrid Mendoza, de la materia de aplicaciones móviles del grupo 6 con el proyecto de Group Manager. Le voy a hablar acerca de la presentación que voy a hacer es acerca del funcionamiento del módulo de tareas dentro del sistema de Group Manager, la cual se encuentra desarrollado en Android Studio utilizando Java y SQLite. Al llevar a cabo la realización de este módulo, se tuvo muy en cuenta el cumplimiento de los requerimientos solicitados dentro de lo que sería la RULC. Dentro de lo que sería la RULC, la cual solicita lo que es la interfaz gráfica, el funcionamiento dentro del diseño, los estilos, colores, letras adecuadas, la usabilidad de los botones, un menú de menos 3 opciones y la conectividad. Y dentro del funcionamiento, el uso de Design Preference, la base de datos, los métodos include y las opciones de funcionar. Bueno, los requerimientos se los cumplen ya que se incluyen interfaces gráficas funcional, el uso de SQLite, que lo vamos a estar viendo, la implementación de operaciones del club, la navegación entre las ventanas, el Precision View, el Spinner y el calendario mediante Data Dialog. Como punto número 1, les voy a mostrar lo que es la estructura del proyecto, en donde primero les mostraré la estructura principal de mi módulo de tareas dentro del proyecto. Podemos observar lo que es la carpeta principal, donde se encuentra organizada la lógica del sistema. Las clases principales de mi módulo se encuentran dentro del paquete correspondiente del sistema de EduManage. Las carpetas importantes, las cuales entran dentro de la parte del módulo de tareas, serían tareas Adapter. La clase tarea, aquí es donde se encuentra el modelo de los datos. La clase de tarea Adapter, aquí está el adaptador del Recycler View. Y en la parte de listas tareas, Fragment, se encuentra la visualización de las tareas, la cual está en tareas Fragment, que aquí es donde se va a realizar todo el registro. Se va a realizar todo el registro de tareas. Y la base de datos de tareas es SQLite, que sería la base de datos. Dentro de la clase de base de datos SQLite.java, aquí esta clase lo que va a hacer es que va a administrar toda la conexión con SQLite. Aquí es donde se van a crear lo que serían las tablas y se van a ejecutar las operaciones del grupo del módulo. Mi sistema cumple con este apartado ya de lo que se encuentra en la rúbrica de la base de datos, tareas SQLite. Lo que hace es que implementa almacenamiento local mediante el SQLite en el método OneClip. En este método OneClip se crea lo que es la tabla tarea. Es decir, que este método crea la tabla principal llamada tarea y se definen los campos como el título, la descripción, la fecha de la tarea, la asignatura a la que corresponde la tarea, la prioridad que mantiene la tarea y el estado en el cual se mantiene la tarea, y lo que genera una estructura la cual permite el almacenamiento de toda la información académica del sistema. En el método de insertar tarea, tenemos este método corresponde, que es la creación de la tarea dentro del sistema del grupo. Se utiliza el content value para poder almacenar la información ingresada del usuario y posteriormente guardada en la base de datos. El método de obtener tareas sería el siguiente método, y aquí este método se encarga de lo que sería la recuperación de todas las tareas almacenadas dentro de la base de datos mediante las consultas del select. Aquí la información obtenida posteriormente se enviará al Recyclers View para poder mostrarse de manera dinámica en la pantalla. En el último método, que sería el método de eliminar, este método lo que hace es que implementa la operación del delete dentro del sistema group, permite eliminar tareas ya registradas y actualizar automáticamente la interfaz gráfica. En la clase tarea, esta clase lo que hace es que representa el modelo de los datos utilizados dentro del módulo de tareas. Aquí se almacenan los atributos importantes como sería el título, la descripción, fecha, asignatura y la prioridad de la tarea. Para pasar a la explicación de la interfaz, tenemos la carpeta del REST, en donde tenemos otra carpeta de layout, y aquí están nuestros archivos XML. Dentro del archivo Activity XML, aquí es donde se va a realizar lo que sería el registro de las tareas. En el Activity Lista Tareas se va a realizar lo que sería la lista de las tareas, y en el ítem tarea se mantiene el diseño de cada una de las tareas. Tenemos también un menú Activity principal en donde se mantiene lo que es la parte del diseño, que sería el toolbar de EduManager,
diseño de gestión de tareas académicas y lo que serían los botones de registro, el seguimiento y el listado. En esta carpeta del Res Layout se encuentran lo que es las interfaces gráficas del módulo. Aquí lo que se diseñan las ventanas utilizadas para poder registrar y visualizar las tareas académicas del módulo de tareas. Volviendo a las clases de tareas Brahman. Esta clase de tareas Brahman es la que administra el formulario principal, los registros de las tareas. Aquí es donde se implementan lo que son los componentes solicitados dentro de la rúbrica, como el spinner y el data picker dialog. Vamos a mostrar la parte de los spinners, que aquí tenemos el spinner de asignatura. Tenemos el spinner de asignatura, el cual implementa los spinners que se van a utilizar para lo que sería la selección de asignaturas y prioridades, lo cual cumple con otro de los requisitos de componentes interactivos solicitados dentro de la rúbrica. También tenemos el day picker, que sería el data picker dialog, para la parte del calendario. Aquí se implementa el calendario con data picker dialog para poder seleccionar lo que es las fechas de entrega de las tareas. Podemos verlo del lado de acá, que es la parte de registro. Tenemos implementado un calendario donde vamos a poder seleccionar cuándo será la entrega de la fecha de la tarea. Tenemos el botón de guardar, el BTN guardar, el cual ejecuta lo que es el proceso de validación y el almacenamiento de las tareas dentro de la base de datos de SQL. Aquí lo que hace es que con este botón el sistema verifica lo que es la información que ya ha sido ingresada y posteriormente registrada la tarea de manera correcta. La clase de lista tarea fragment. Esta clase muestra todas las tareas que han sido almacenadas mediante el Recycle View. El Recycle View. El Recycle View lo que permite visualizar la información de manera más dinámicamente, mejorando el rendimiento del sistema. Tenemos la parte de la lista filtrada y el spinner tipo filtro, que estas partes es donde se van a implementar los filtros por asignatura y prioridad para poder facilitar lo que es la organización y búsqueda de las tareas académicas. Esta es la parte de, en la parte del listado que tenemos el filtro de por asignatura, como no hemos ingresado, no tenemos ingresado ninguna materia, no sale tarea. Pero aquí tenemos el filtro por asignatura o por prioridad. Y aquí seleccionamos la prioridad alta, media o baja, o en las asignaturas que tenemos por el momento matemáticas, programación móvil, innovación, base de datos y redes. En la clase de tarea Adapter, esta clase conecta la información obtenida desde la base de datos con el Recycle View, encargado de mostrar las tareas en la pantalla. Aquí hay aquí tenemos un alert dialog, el cual se lo implementa para poder visualizar los detalles de la tarea y poder confirmar las eliminaciones de manera segura. Por eso está dentro del botón de eliminar. Ahora vamos a seguir con el funcionamiento de la app. Aquí vamos a mostrar lo que es el registro de tarea, la selección de fecha, el uso de los spinners, cómo se guarda una tarea, el mostrar del Recycle View, los filtros de la tarea, la eliminación de la tarea y también los alerts. Esta sería la pantalla principal, donde ahora les voy a iniciar sesión para poder mostrar el funcionamiento del módulo de tareas. Aquí podemos ver que tenemos el apartado del registro, listado y seguimiento, que se lo podría tomar como el menú con al menos 3 opciones o el método de CRUD. Tenemos la parte de registro de tareas, vamos a colocar. Tenemos la fecha, les damos la información del cómo, es no la alta. Guardamos la tarea y vemos que aparece el alert dialog afirmando que la tarea ha sido guardada o registrada correctamente. Vamos a registrar al menos 2 tareas.
Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del listado en donde tenemos el filtro por asignatura. Vamos, primero vemos que tenemos todas las tareas que han sido registradas anteriormente de manera correcta. Tenemos la del proyecto de desarrollo, en donde vamos a visualizar y podemos ver a detalle el título del proyecto, la descripción, la fecha, la asignatura y la prioridad. Asimismo con las otras. Y vamos a seleccionar por asignatura. Matemáticas no aparece porque no hay ninguna tarea dentro de esa asignatura. Base de datos, al igual. En programación vemos que se visualiza correctamente. En innovación también. En redes también. Ahora vamos a probar por prioridad. Tenemos prioridad baja, una materia registrada. Podemos visualizar nuevamente. Por media también podemos visualizar nuevamente. Y por alta también podemos visualizar nuevamente a detalle nuestra tarea. Ahora, si yo quiero probar con eliminar la tarea del proyecto de desarrollo de aplicación móvil, me sale un alert en donde me pregunta si es seguro que deseo eliminar esta tarea y voy a darle que sí. Y me aparece también que fue eliminada correctamente. Ahora, en la parte del seguimiento tenemos el control de las tareas pendientes y las que están completadas. Por el momento ninguna ha sido completada y vemos que sí, tenemos efectivamente dos tareas pendientes en la parte del listado, lo podemos observar que serían las de la materia de innovación y la materia de redes. Ahora vamos a ver en la parte de la base de datos de SQLite, que efectivamente tenemos nuestra tabla, primero nuestra base de datos, luego nuestra tabla de tareas y tenemos el ID, el título, los datos que nosotros ingresamos dentro del registro, la descripción, la fecha, la asignatura, la prioridad de esta tarea y su estado. Tenemos las dos tareas que aún tenemos registradas en nuestro formulario. Ahora, ¿qué sucede si yo decido eliminar una de estas dos tareas y recargo nuestra base de datos? Tarea eliminada correctamente. Observo que todavía tengo mis dos recargos, efectivamente ha sido eliminada. Y en seguimiento también tenemos que, como eliminamos la otra tarea, solamente tenemos una pendiente. Vamos a eliminar la última, tarea eliminada correctamente, en la base de datos se muestra, recargo, ya no existe. Y en la parte del seguimiento de las tareas, hay 0 pendientes y 0 completadas. Asimismo, podría yo volver a iniciar todo el registro nuevamente, pero ya vemos que sí ha estado completado la parte de la rúbrica también, dentro de lo que sería el diseño, la cual sí cumple con los estilos, colores y las letras adecuadas, ya que todo sigue el mismo formato. Mi módulo se puede ver que cumple con los principales puntos establecidos ya dentro de la ruta de evaluación, lo que sería el diseño visual organizado, la navegación entre las ventanas, el uso de los spinners, el uso del calendario de Picker Dialog, la implementación de SQLite, las operaciones de CRUD, el reciclaje view funcional, las validaciones del sistema y la interfaz dinámica y organizada. Para cerrar, como conclusión, el módulo de tareas se encuentra desarrollado para Jesús Manager. Permite administrar las actividades académicas de manera organizada, eficiente y dinámica. Y el sistema cumple correctamente con los requisitos técnicos y también con los requisitos funcionales solicitados dentro del proyecto. Gracias.